Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Bienvenidos a la vibración cuántica del día. Bienvenidos de nuevo también a Krishnamurti. Entrando en libertad, saliendo en libertad. La vibración cuántica del día de hoy hace referencia a que somos un producto psicológico. Un producto. Como seres humanos, tales como somos, no somos más que un resultado, un producto psicológico en este estado, en ser producto del tiempo, de la cultura, de la experiencia, del conocimiento, de todos los acumulados recuerdos de 1000 ayeres o de ayer. No hay nada de soledad. Todas nuestras relaciones se basan en lo que ha existido o en lo que debería existir, y por ello toda relación es un conflicto, es un campo de batalla. Si uno quiere comprender lo que es acertada relación, tiene que inquirir sobre la naturaleza y la estructura de la soledad, que consiste en estar solo por completo. Pero esa palabra solo crea una imagen. Al observarla nos pegamos algún sustito que otro. Cuando usamos esa palabra solo, ya tenemos una fórmula, una imagen, y tratamos de vivir ajustados a esa imagen, a esa fórmula. Mas la palabra o la imagen no son el hecho real. Tiene uno que comprender y vivir con lo que en efecto existe. No estamos solos, somos haces de recuerdos transmitidos a lo largo de los siglos, como alemanes, rusos, chinos, mexicanos, mexicas, lo que tú quieras. Hindúes. Comprender la soledad, si sabe en realidad lo que significa y se vive en ese estado, es en verdad extraordinario en grado sumo, porque entonces la mente siempre es nueva y no depende de inclinación o tendencia, ni está guiada por la circunstancia. Al comprender la soledad, empezará a comprender la necesidad de vivir consigo mismo tal como es en realidad. Empezará a comprender la necesidad de vivir consigo mismo tal como es en realidad, pues una de nuestras principales causas de temor es que no queremos vernos tal como en realidad somos. Al mirarnos esta mañana, tales como somos realmente, no como creemos que deberíamos ser, ni como nos han dicho, ¿qué ocurre? Vea si puede mirarse serenamente, sin ninguna falsa modestia, sin ningún miedo, sin justificación ni condena. Viva simplemente lo que usted sea en realidad. Esto es muy Maharshi. Mucho. Sepa usted lo que significa vivir con la realidad efectiva. Al observarse a sí mismo, encuentro que tengo celos, ansiedad o envidia. Me doy cuenta de ello. Pues bien, quiero vivir con eso, pero solo cuando vivo en intimidad con algo es cuando empiezo a comprenderlo. Pero vivir con mi envidia, mi ansiedad, es una de las cosas más difíciles. Veo lo que desde el momento en que me habitúo ya no estoy viviendo con ello. Ahí está ese río y puedo verlo todos los días. Oír su ruido, el susurro del agua. Mas pasados 2 o 3 días me he acostumbrado a ello y no siempre lo oigo. Puedo tener un cuadro en la habitación, he mirado diariamente su belleza, color, las variadas profundidades y sombras, su calidad, pero habiéndolo mirado durante una semana, lo pierdo. Me he acostumbrado a él. Y lo mismo pasa con las montañas, los valles, los ríos, los árboles, las familias, con nosotros, con mi esposa, con mi marido, con mi amiga, con quien queráis. Mas nunca puedo acostumbrarme a vivir con una cosa viviente como los celos y la envidia. Significa que nunca puedo aceptar esto. Tengo que cuidarlo como cuidaría un árbol recién plantado, protegerlo contra el sol, contra la tempestad. Así, de mismo modo, tengo que vivir con esta ansiedad y envidia. Cuidar esto, no acostumbrarme, no condenarlo. De esta manera empiezo a amarlo y a cuidarlo, lo cual no consiste en que a mí me guste ser envidioso o sentir ansiedad, sino más bien que me intereso en la observación. Es como vivir con un reptil en la habitación. Poco a poco empiezo a ver mi inmediata relación con él y no hay conflicto. Podemos, vosotros, yo, vivir
con lo que en realidad somos? Siendo obtusos, envidiosos, amedrentados, creyendo que sentimos enorme afecto cuando no lo percibimos, sintiéndonos fácilmente ofendidos, adulados, fastidiados, podemos vivir con estas realidades sin aceptar ni negar, pero observando, viviendo con ellas sin volvernos enfermizos, deprimidos ni muy animados. Entonces hallará usted que una de las grandes razones del temor es que no queremos vivir con lo que somos. Hemos hablado primero de libertad, después de soledad y luego de darnos cuenta de lo que somos y también de cómo lo que somos está relacionado con el pasado y tiene una progresión hacia el futuro, de darnos cuenta de esto y de vivir con ello, sin acostumbrarnos, sin nunca aceptarlo. Comprendemos esto no de modo intelectual, sino por hacerlo efectivamente, entonces podemos hacer una ulterior pregunta. ¿Se puede hallar o descubrir por medio del tiempo esta libertad, soledad, esta puesta efectiva en contacto inmediato con toda la estructura de lo que existe? Es decir, ¿se ha de alcanzar la libertad por medio del tiempo, por medio del proceso gradual? No soy libre, pero tengo ansiedad, temor, soy esto, soy aquello, temo la muerte, temo a mi vecino, temo perder mi empleo, o que mi marido se vuelva contra mí, o que mi mujer me abandone por otro más guapo, más alto y más millonario. Temo todas las cosas que uno ha edificado durante la vida. No soy libre. Puedo serlo librándome de ellas una por una, expulsándolas, pero eso, no es libertad. ¿Se ha de lograr la libertad mediante el tiempo? Es evidente que no. Pues desde el momento en que se introduce usted en el tiempo hay proceso que estará esclavizándonos cada vez más. Si he de librarme de la violencia de manera gradual por la práctica de la no violencia, entonces en la práctica gradual estaré sembrando las semillas de la violencia todo el tiempo. Hacemos pues una pregunta muy fundamental cuando preguntamos si la libertad ha de lograrse o si más bien viene a la existencia a lo largo del tiempo. La pregunta siguiente es, ¿puede uno ser consciente de esa libertad? Si uno dice soy libre, entonces no es libre. Así es que la libertad, aquella de que estamos hablando, no es algo que sea resultado de un esfuerzo consciente para lograrlo. Por eso está más allá de todo, trasciende el campo de la conciencia y no es cuestión de tiempo. El tiempo es conciencia. Es pena, es miedo del pensamiento. Cuando usted dice he realizado esa completa libertad, entonces desde luego que sabe usted, si es que en verdad, honrado consigo mismo, que ha retrocedido a donde estaba. Es como un hombre que sigue y que dice, soy dichoso, y en el momento en que lo dice, está viviendo en el recuerdo de lo que pasó. La libertad no es del tiempo, y la mente tiene que mirar la vida, que es un vasto movimiento, sin el cautiverio del tiempo. Hágalo, por favor, y verá que uno puede hacer esto todo el tiempo. Y cuando esté muy claro, no de modo ideológico, ni porque haya aceptado explicaciones, entonces puede uno proceder a descubrir lo que es el temor y si hay alguna posibilidad de quedar libre por completo de él a través de todo el propio ser. Por eso cuando oímos tal persona, esto es muy común en el mundo espiritual de estos de los meditativos, llegó a la iluminación. O el que te dice, yo estoy ya iluminado, que hay unos cuantos por ahí sueltos. Yo te doy la clase de iluminación. De modo superficial puede uno darse cuenta o ser consciente del temor. Puede amedrentarme mi propio o mi prójimo y saber yo que tengo miedo. Puedo resistir o no hacer caso o ser del todo indiferente lo que él diga. Porque yo piense, no sé, imágenes de que esa persona es un estúpido, de que yo soy un estúpido. Puedo resistirme, darme cuenta de mis temores. Pero la pregunta de nuevo es, ¿percibo mis temores en los niveles profundos de la mente? ¿Cómo vamos a descubrir los temores que están escondidos, ocultos y que son secretos? Esto implica una cuestión mucho más seria, que es esta. ¿Hay que dividir el temor entre consciente e inconsciente?
el especialista, el psicólogo, el analista han hecho esa división entre los niveles profundos del temor y los niveles superficiales. Más si sigue usted lo que dice el psicólogo o lo que dice el que habla o lo que dice el que lee o los libros que leemos, entonces estamos comprendiendo su teoría, sus dogmas, su conocimiento, no estamos comprendiendo la realidad afectiva nuestra. No podemos comprendernos con arreglo a Jung, a Carl Jung, a Freud o al que sea. Tenemos que comprendernos nosotros directamente y esto es vital. ¿Que podemos utilizar? Por supuesto. ¿Que utilizamos? Por supuesto. Por esa razón que todas esas personas, nosotros, a los que nos buscamos como referencia, no tienen ninguna importancia. Yo no la tengo, tú no la tienes, si haces un curso, das cursos. Si eres Jung, si eres Junger, si eres Ramarsa, si eres Pacarsa, si eres Pinocho, no tenemos importancia, ninguno. Preguntamos, ¿hay que dividir los temores entre conscientes y subconscientes? Y cuidado con la respuesta a esta pregunta, porque si decimos que no hay que dividirlos, entonces estaremos negando lo subconsciente. Si acepta que los temores han de ser divididos entre conscientes y subconscientes, entonces acepta esta fórmula. Veamos lo que está implicado cuando dividimos los temores entre los inconscientes, profundamente arraigados, y los superficiales. ¿Qué está implicado en eso? Uno puede percibir, conocer y ser consciente con bastante facilidad de los temores superficiales por las propias reacciones inmediatas, pero el desenterrar, desentrañar, desarraigar, dejar al descubierto los temores profundamente arraigados, ¿cómo se ha de producir esto? Por medio de los sueños, de las intimaciones, de las insinuaciones. Todo esto implica tiempo. ¿O es que solo existe el temor, que traducimos en diversas formas? ¿Solo un deseo, pero con cambio de objetos? El deseo siempre es el mismo. Tal vez el temor sea siempre el mismo. Un solo temor que se traduce en varios distintos. Me da miedo de esto y de aquello. Pero comprendo que el temor no puede dividirse. Esto es algo que tenemos que comprender. No es una conclusión lógica. No es algo que usted construye y en lo cual cree. Mas cuando ve que el temor no puede dividirse, ha hecho un enorme descubrimiento y entonces habrá desechado por completo este problema del subconsciente y ya no dependerá ni de psicólogos ni de analistas. Esto es en realidad una cosa muy seria porque cuando ve que el temor es indivisible, comprende que es un movimiento que se expresa en diversas formas, no los separados temores de la muerte, de mi esposa, de mi marido, de mi empleo, de no conseguir mi realización. Y mientras usted vea ese movimiento y no el objeto hacia el cual se dirige tal movimiento, se está preguntando una gran pregunta. Entonces estará preguntando cómo puede uno mirar el temor, que es indivisible y por lo tanto no fragmentario, sin la fragmentación cultivada por la mente. Y aquí, queridos amigos, ponemos punto y seguido a otra nueva vibración cuántica que vendrá mañana, pasado, cuando sea, cuando vibre. Os deseo un feliz día, que la paséis muy bien. No os he felicitado la Semana Santa o el Easter, lo que queráis cada uno. Igual es que algunos todavía, bueno, en España lleva un ritmo, o en Europa lleva un ritmo, en España lleva un ritmo, porque fue en marzo. Y creo que hay en otras partes que empieza más tarde. Feliz semana, feliz día, un abrazo grande. Hasta mañana.